de la provincia de Buenos Aires, la DGI, el Ministerio de Economía, y representó al país en 16 ruedas de negociaciones de convenios para evitar la doble imposición internacional. Es profesor universitario de grado desde el 74 hasta el 86 y de posgrado desde el año 1992 a la fecha en la UBA, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Comahue, en la Universidad de Salta, entre otras. Es autor de 2 libros propios, uno con 7 ediciones y coautor en 5 libros más. Es conferencista y tiene más de 350 libros de trabajos publicados en distintos medios especializados. Así que con él se va a realizar la clase de hoy sobre el tributario. Bueno, el día viene en un ratito, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida al doctor Haddad y bueno, muy buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? vemos el tema de la ventana, eventualmente por el tema del ruido. ¿Cierre? Ahora lo vemos, sí, no sé. Como quieran, gente. Bueno, independientemente de que cuando venga Lilita comience en realidad la conferencia, creo que resulta conveniente para hablar de un tema tan específico, tan aburrido como impuestos, pero tan doloroso como impuestos. Siempre se dijo que hay 2 cosas en la vida que son seguras, que nos vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos, ¿no? El resto es variable, pero para hablar de qué es impuestos, creo quizás conveniente entrar a conversar de si yo fuera asesor del ministro de Economía y el ministro de Economía me dice necesito plata, ¿qué impuestos podés crear? Entonces me empiezo a plantear sobre qué puedo aplicar impuestos. Lo primero que me va a surgir es puedo aplicar impuestos sobre el consumo. ¿Y qué impuestos hay sobre el consumo? Todos sabemos lo que es el consumo. ¿Qué impuestos hay sobre el consumo? Y tenemos impuestos variados sobre el consumo. Tan variados que en nuestro país solo hay un impuesto que nunca se aplicó. El resto de los impuestos sobre el consumo los aplicamos todos. Por ejemplo, un impuesto sobre el consumo impuesto sobre el consumo, por ejemplo, es cuando compramos un paquete de cigarrillos y está la estampilla. Eso se llama impuestos sobre el ventilador. Bien. Esos es impuestos selectivos sobre el consumo. Por ejemplo, lo mismo que los cigarrillos, tenemos impuestos a los automóviles, impuestos a hidrocarburos, impuestos a los seguros, que están dentro de todos los... ¿No te querés parar como si fuera un profesor? ¿Cómo queda? ¿Sabes que yo te voy a mirar? Es más, ser más práctico. Estos chicos, que son viejos algunos, están acostumbrados a mirar y andan todos por la iglesia. Entonces vos pensás que es una clase de facultad de hablarle a todos, porque si no los todos. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos acá. Tenemos entonces el primer tipo de impuesto que es cuando uno importa o a la salida de fábrica, que es el impuesto selectivo que se llamaría impuestos internos al consumo que conocemos acá. Después podemos abarcar las diversas etapas del consumo, tanto salida de fábrica como mayorista, minorista al consumidor. Esas son las etapas que hay dentro del consumo. Y ahí tenemos impuestos sobre los ingresos brutos, que es local, que es provincial, y que va en acumulación. O sea, el fabricante le aplica el 2%, no está exento, el mayorista le aplica el 4%, el minorista le aplica el 7% y al consumidor llega con no sé cuánto.
Entonces va en cascada, se llamaba acumulando una cosa. El que no va en cascada, pero es el mismo efecto, es el impuesto al valor agregado, que va, como dice el mismo nombre, sobre el valor que se agrega en cada etapa. Por eso hay crédito y débito, y yo pago por la diferencia en cada etapa, pero estamos abarcando todas las etapas. Se dan cuenta que ya tenemos los tres impuestos, el impuesto sobre los consumos. El IVA, yo cuando compro estoy pagando. Ahí tengo crédito. Y cuando vendo, me están pagando a mí. La diferencia entre uno y otro es lo que yo tengo que pagar. Si da saldo al favor del fisco y se compré más de lo que vendí, voy a tener diferencia a favor mío. Ahí está. Entonces esos tres impuestos que son los clásicos, impuestos al consumo, nosotros los tenemos, los aplicamos desde hace muchísimo tiempo. O sea, no hay mucho para inventar al ministro de Economía, que estoy asesorándolo pensando cómo le creo un impuesto para que tenga el dinero que necesita. Hay un impuesto que acá nunca se aplicó, que es al consumo, que es a la última etapa. Y como nos tenemos que mirar todos, cuando vamos a comprar, si aplicáramos el tax de Estados Unidos, que todos conocen, el famoso tax en la última venta, acá en la última venta diríamos, ¿y cuánto me haces sin boleta? Y adiós la última venta. Por eso nunca se aplicó acá, porque no se recaudaría absolutamente nada. Porque en realidad nos conocemos, somos todos iguales, estamos de un lado o del otro, pero la realidad es esa. Ese es el que no se aplicó acá. Entonces ya tenemos los impuestos sobre los consumos. Impuestos sobre los consumos, ustedes se dieron cuenta que hay dos que recauda la nación y hay uno que recauda las provincias. Todas las provincias. Después, ¿sobre qué otra cosa puedo aplicar impuestos? A ver, sobre el patrimonio. Sobre lo que tengo. La exteriorización inmediata de riqueza, decimos los tributaristas. ¿Por qué inmediata? Porque es un inmueble, porque es un coche, porque es un avión, porque es un velero, porque es inmediata, y hay riqueza. Y hay dos formas de aplicarlo acá. Un impuesto global, que por ejemplo lo pueden llegar a tener países de Centroamérica, que es sobre todo el patrimonio, por una tasa muy baja, y un impuesto individual o específico, que también lo tenemos nosotros. Nosotros hemos tenido en esto de todo. El impuesto global fue, por ejemplo, para las personas jurídicas, capital de las empresas. Y para las personas físicas ahora es bienes personales. Es un impuesto global que afecta a mi patrimonio, con algunas exenciones o exclusiones o incorporaciones nuevas, pero es un impuesto global. Llegamos a tener un impuesto patrimonial sobre los activos, o sea, fíjense lo distorsionados que somos, lo neuróticos que somos en materia tributaria, que hemos tenido un impuesto donde tenemos que pagar por las 25 propiedades que yo tengo, pero no me descuentan las 27 hipotecas que tengo sobre esas 25 propiedades. Se llamó impuesto sobre los activos, que fue uno de los pocos casos en el mundo donde se aplicó ese tipo de impuesto. Normalmente se compensa deudas con lo que tengo como patrimonio, que es la lógica, activo menos pasivo, ¿no es cierto? Eso sería lo elemental. Estamos hablando de patrimonio, pero sacando el global, que lo tenemos en bienes personales, tenemos los impuestos específicos, porque cuando tengo un auto pago patente, cuando tengo una propiedad pago inmobiliario, pago ADL, cuando tengo un velero pago un impuesto sobre los veleros o sobre las aeronaves. Esos son impuestos específicos y ese tipo de impuestos los tienen las provincias. En general los tienen las provincias. Son los impuestos típicos de ellos de acuerdo a nuestra Constitución, los impuestos directos. ¿Directos por qué? Exteriorización inmediata de riqueza. Y después nos queda el famoso impuesto a la ganancia, a la renta, que es un impuesto que en realidad es un impuesto directo que lo aplica la nación desde 1932 por la crisis del 30. La Constitución nos dice que ese impuesto
la nación puede aplicar impuestos directos solo por tiempo determinado y en estado de emergencia, ante emergencia. Con lo cual llegamos a la conclusión que desde 1932 hasta ahora estamos en emergencia continua, en emergencia perpetua, estamos directamente en esta materia. Es un impuesto tradicional mundial que tiene la característica en nuestro país de dividirse en categorías de acuerdo al origen de la renta. El origen de la renta. Acá hay dos criterios para aplicar. Uno de renta mundial, o sea, yo argentino pago en Argentina la ganancia o renta, o rédito como se llamaba antes, que tengo de cualquier parte del mundo. Para eso tengo que tener un organismo recaudador que me pueda llegar a controlar en cualquier parte del mundo. Bueno, hoy lo tenemos, hoy existe. Con los convenios que hay, con la potencia a nivel informático y a nivel de control que tiene la AFIP, hoy lo tenemos. En el año 32, olvídense, eso es imposible. Eso es renta, eso lo aplican los países que tienen gran exportación de capitales, los países centrales. Ellos, Estados Unidos, Alemania, aplican el impuesto a los residentes, ni siquiera a los alemanes, a los residentes, no me interesa la nacionalidad, por la ganancia que tengan en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para eso? Se hace un convenio país-país, ¿para qué? Para evitar la doble imposición, que por la misma ganancia se pague la totalidad en los otros países. Entonces se cede poder tributario de un país a otro. Es una especialidad muy lindo. Yo lo hice esa especialidad en Alemania, representé al país en 15 ruedas de negociaciones, pero en mi propuesta elimino todo esto. Yo voy al otro nivel. Hoy, para Argentina, para mi país, para el proyecto del país, no me interesa lo que ganas afuera, me interesa que pagues lo que ganas acá. Y no me interesa de dónde sos. Pagame acá. No casemos en el zoológico. Rompamos las paredes del zoológico. Y entremos a que todo el mundo empiece a pagar. A que todo el mundo empiece a pagar. No me interesa. Entonces, ¿qué voy? Al criterio de fuente. Ahora, si yo soy dentista y atiendo tres veces por semana acá, 3 veces por semana en Uruguay, en Montevideo, y bueno, lo de Montevideo te lo incluyo acá, porque es habitualidad. Tiene excepciones, todo tiene excepciones, nada es exclusivo. Esos son uno de los criterios que es importante tenerlo en cuenta, porque hace la esencia del impuesto. O es renta mundial, como en este momento lo tenemos, o es fuente, como tradicionalmente lo tuvimos nosotros y lo tiene Uruguay, por ejemplo, todavía. En Uruguay se paga por la renta que uno tiene en Uruguay. Por eso hay muchos de países vecinos que se han hecho residentes de Uruguay o han tomado la nacionalidad uruguaya. En los últimos 5 o 8 años hay mucha gente que tiene nacionalidad uruguaya por esa ventaja que tiene tributaria. El impuesto a la renta, entonces, es un impuesto que se aplica en función de categorías y tiene dos tasas o alícuotas. Una que es una alícuota permanente estable, el 35%, llegamos nosotros al 52% en periodo de nuestra historia, el 45% fue lo tradicional cuando hablamos y nos remontamos 30, 40 años para atrás. Hoy, desde hace tiempo, ese 35% es la tasa máxima en una tasa proporcional. ¿Para quién? Para las personas jurídicas, las sociedades, la tercera categoría, ganancia de tercera categoría, como se la suele denominar. Pero yo, que soy individual, contribuyente individual, tengo una tasa progresiva. Tengo una tasa progresiva que empieza con el 7 y termina con el 35% de lo que yo pago. ¿Cuál es el problema de esta tasa y la discusión actual con los sueldos y la desproporción que hay? No es que hay que eliminar el impuesto a los sueldos, hay que aplicarlo racionalmente.
hay que aplicarlo racionalmente. Y aplicarlo racionalmente implica cambiar las tasas, porque no es posible pasar del 7, 14, 19, 23, 27, 35. No es posible eso, porque son saltos muy grandes que afectan mi bolsillo. Si hacemos esa tasa progresiva con un 3%, no me afecta tanto. Partamos de la base que pagar impuestos no le gusta a nadie. Yo no quiero y le afecta a todos. Y le afecta a todos. Pero en la medida que lo hacemos por tramos más cortos, duele menos. Y es más justo. Lo esencial es eso, es más justo. Entonces, primer tema es. Y segundo tema, ¿desde cuándo empezamos a pagar impuestos? Comentaba recién que un contrato de locación de un inmueble por un local comercial empieza a pagar IVA a partir de 1.400 pesos. Yo como profesional, soy abogado, no es el peor defecto que tengo, soy abogado, a partir de 1.100 pesos me empiezan a retener por los honorarios. ¿Saben desde cuándo están los 1.400 y 1.100 pesos? Desde 1997. Entonces la distorsión se da ahí. Ahí es donde se da. ¿Cuánto es lo que puedo deducir por un hijo? Por la esposa. Son cifras irrisorias. Entonces, si adecuamos cómo es la propuesta, no es necesario pedirle por favor al Poder Ejecutivo que no. Se crea una unidad tributaria que va adecuándose en forma automática. Con dos parámetros, o por vía de la actualización con un índice, cuando haya un índice creíble, como hubo en nuestro país, un índice muy serio, muy reconocido, o tanto en función de los salarios mínimos vitales móviles. Entonces una unidad tributaria puede ser 8 salarios mínimos vitales móviles. Se van a pasar a pagar impuesto a la ganancia a partir de 3 unidades tributarias. Por ejemplo, ese es el esquema, un poco lo que ocurre en Chile, con la unidad de fomento y con la unidad tributaria. Y se acabaron el problema de que el Poder Ejecutivo lo haga, que no lo haga, que haga un amparo, no, basta. Y hacemos algo más adecuado a la realidad. Respecto de las empresas, nuestra inflación crónica, y hemos vivido varias, nuestra inflación crónica se genera no por falta de consumo, sino por falta de producción. No porque no compramos mucho, sino porque no ahorramos nada. Entonces, ahí es donde el impuesto funciona como un instrumento de la política económica, que eso es lo que es, un instrumento de la política económica. Entonces, empresa no distribuye el dividendo porque reinvierte, paga la mitad. Así de simple, paga la mitad. Distribuye dividendos, paga la empresa y paga el accionista, pagan los dos. ¿Qué estoy forzando? Que se capitalicen las empresas. Por supuesto que tengo que tener cuidado para que no me filtren por vía de honorarios de directores, de préstamos, de salida, porque lo conocemos todos, lo hemos hecho todo. Así que eso es un tema de control. Un tema de control y de la redacción de la ley en pequeño detalle. Pero básicamente lo que tengo que provocar es esto. Esencialmente eso. Que el impuesto a la renta es un impuesto que tiene que subsistir y que tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque es un impuesto como el inmobiliario. El inmobiliario es un impuesto que más se paga. Que forma parte de nuestra cultura tributaria. Nosotros cuando decimos y nos dicen que somos por esencia evasores, yo lo discuto eso. Yo tengo un libro que tiene 7 ediciones agotadas, estoy haciendo la 8ª, sobre la ley penal tributaria comentada. O sea, yo no me puedo quejar de la ley penal tributaria ni de evasión porque tanto académica como profesionalmente me ha ido muy bien. Ahora, si yo soy gobierno, elimino la ley penal tributaria. Yo primero, antes de una ley penal tributaria, hago un control tributario.
Yo tengo que llegar al extremo con la factura electrónica, virtualmente, en un mes yo tengo que saber, por empezar, con la factura electrónica yo tengo que liquidar el impuesto a los contribuyentes. Yo sé lo que vendió y lo que compró. Se acabaron las facturas truchas, como decimos, apócrifas. Se acabó Skanska. Ahora, ¿cómo se va a acabar Skanska en la realidad? ¿Yo lo voy a acabar por vía de impuestos? No. Acá hubo una frase célebre de Barrio Nuevo. Claro, ese es el tema. Es la realidad, las facturas apócrifas lo que están cubriendo es la corrupción. Así de simple. Entonces lo que hay que evitar primero es aquello. Cortando aquello, yo sé que las facturas apócrifas van a seguir existiendo porque en Alemania también hay facturas que se dan de favor y se venden. Pero estamos hablando de porcentajes ínfimos, no de 2 dígitos. Estamos hablando de porcentajes ínfimos, eso es inevitable. Que venga un amigo mío y me pida darme una factura porque lo hago, eso va a ser siempre. Pero estamos hablando de excepciones. Acá estamos hablando de que hay un 20% de facturas apócrifas y un 30% de ventas negras. ¿Dónde estamos viviendo? Eso es lo que hay que incorporar. Ahora, acá hay un problema de huevo y la gallina. ¿Qué es lo que hago? ¿Voy a buscarlos y los mato? ¿O bajo los impuestos y que vengan? Eso fue un problema de huevo y la gallina, costo-beneficio. Y acá, en mi criterio, por la experiencia que hemos tenido, y mi criterio no es solo, acá hubo un equipo que trabajó, que vino, discutimos con ella varias veces, hablamos, intercambiamos ideas, no soy solo yo, y les agradezco públicamente a todos aquellos que han colaborado conmigo, porque no es una cosa mía esta sola. Pero sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bajando los impuestos, el costo de oportunidad se va limitando. Y siempre va a haber alguien que se juegue. Eso es inevitable. Pero cada vez va a haber menos, porque por un 10% yo no me voy a jugar. Ahora si tengo que pagar un 55% y lo pienso. Lo voy a pensar. ¿Y por qué digo un 55? Porque tengo un 21% de IVA y tengo un 35% de ganancia. Estoy en un 56%. Entonces empezamos a pensar a ver qué es lo que hago. ¿Por qué? Porque por último me lo guardo, lo tengo, yo sé que lo puedo negociar a quien venga o no, no sé, veremos qué pasa. Pero con un 10% no. Con un 10% no se justifica. No se justifica y duermo y vivo tranquilo. ¿Qué es lo que se busca con esto? Lo que se busca básicamente es crear un shock para la producción. Crear un shock para la producción. ¿Qué se busca también? Un contrato social en materia tributaria sobre pautas éticas. Sobre pautas éticas. Por eso digo, no ley penal tributaria. Por eso digo, señores que tienen la plata afuera, traerán. Se va a invertir en algo que nos hizo estudiar Lilita, analizarlo muy bien, que fueron los fideicomisos agropecuarios de Nueva Zelanda, adaptados a nuestra economía regional, con aquel que quiere blanquear plata, póngala allá. Un ejemplo les doy. Yo hace 9 años que voy a la Universidad de Neuquén a dar clases en la Universidad de Comahue. Siempre doy el mismo ejemplo. Este año ocurrió exactamente lo mismo que otros. Dejaron la manzana que se pudra. ¿Por qué? Porque el costo de recolección de la manzana era superior al precio que le daban. Ahora, cuando yo les pregunto a los alumnos que tengo, que son de posgrado, son todos profesionales, les pregunto a ellos, ¿alguno fue papá últimamente o mamá? Sí, me dicen yo. Bueno, cuando empezaron a darle papillas, ¿qué le daban? Las papillas de esas fraquitos de manzana. Puré de manzana, ¿saben de dónde es ese puré de manzana? Ustedes que están en la capital del mundo de la manzana, de Estados Unidos. Ese puré no lo hacen acá. Ese puré se tendría que hacer con esas manzanas que están tiradas. Y que haga un organismo o el propio Estado que ponga un precio sostén, que sea socio
que los productores sean ansos. ¿Cuesta tanto pensar eso? ¿Cuesta tanto hacerlo? Eso replicado en cada economía regional. Lavaderos de lana para no vender la lana sucia. Para poder hacer tela como se hacía en otra época. De lana, hilandería. Bueno, el impuesto no va a provocar esto. El impuesto ayuda a que esto pueda darse. ¿Por qué? Porque genera con esa blanqueo, llamémosle, porque cuando hablamos de blanqueo yo no estoy hablando de lavado de dinero, diferenciemos. Acá hay una cosa, eso es sucio, esto es blanco. Esto es blanco, ¿por qué? Porque se generó acá y lo que pasó fue que no fue. No es trata de mujeres, ni nada de eso, no estoy hablando de ese tema. Estoy hablando exclusivamente de aquello que exactamente, que se generó acá y en vez de entrar en el circuito de acá lo mandaron. Bueno, tráelo. Yo no necesito generar esto con préstamos. ¿Cuánto tienen los argentinos afuera? Que traigan un 10% de lo que tienen, damos vuelta al país. Es la realidad. Esto como, yo no le hablo como economista, yo soy abogado y mi especialidad es impuestos. Pero esto lo veo, lo he hecho, lo hemos vivido. O sea, la forma como yo les digo, ustedes, empresas, capitalizan y no distribuyen dividendos, ¿quién lo hizo acá? Frondizi. No es invento, Frondizi lo hizo. Y por eso en el campo empezaron a comprar tractores. Porque antes de pagarle al fisco la plata, compró un tractor para el campo. Y por eso vino John Deere y vinieron todas las empresas que todavía quedan algunas, por una medida. El efecto y la reacción que nosotros tenemos como país es mucho más inmediato de lo que nosotros mismos queremos. No tenemos dimensión de la fuerza y la potencia que tenemos todos cuando podemos poner un objetivo y vamos a ese objetivo. Simplemente, y esto lo hemos hablado más de una vez, yo entiendo que hubo en nuestro país una sola política de Estado, que fue energía nuclear, y que la siguieron todos los gobiernos. ¿Y dónde estamos en energía nuclear? En el grupo selecto mundial. En el grupo selecto mundial. Y no tenemos todo el aparataje que tienen los alemanes, los norteamericanos. No, tenemos inteligencia. Entonces, esa inteligencia puesta a trabajar, pero que me permita trabajar y que no me ahoguen, porque en este momento, la presión tributaria, estamos hablando del blanco, estamos hablando del circuito blanco, es un 36% del Producto Bruto, o sea, de cada 100 pesos que se produce, 36 se los lleva el Estado. No, son muy... El promedio de la OCDE es de 33. Nosotros estamos arriba del promedio de los países de la Comunidad Económica Europea. Es un disparate, pero ¿por qué? Porque somos un país sin fondo gastante, así de simple. Entonces, cuando hablamos de impuestos, no nos podemos olvidar de la otra parte que es el gasto público. Por eso decía lo de Barrio Nuevo, acá hay que gastar racionalmente y controlar mucho el gasto. Por supuesto, ustedes me van a decir, estas son bases. ¿Por qué? Porque con una inflación del 30% acumulativo en 3 años, o el 25% en 2 años, yo no puedo poner números. Es muy posible que no me den los números si le saco el impuesto sobre los ingresos brutos a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires me va a decir, ni loco lo elimino, porque no subsisto, ajustarte. Primero lo que tenés que hacer es ajustarte. ¿Cómo? Y bueno, vos verás cómo es. Empezar a crear actividad privada en vez de seguir creando subsidios. En vez de dar subsidios a la gente para que no trabaje, da trabajo a la gente para que a su vez tome más trabajo. Y eliminate vos como dador de trabajo y fomentar a los dadores de trabajo, que son los empresarios. Para eso tenés que darle la posibilidad al empresario
Primero, que se forme como empresario. Segundo, que tenga la posibilidad de empezar a ser empresario y no se funda pagando todos los impuestos. Y segundo, que gane plata, porque si no gana plata, no tenemos nada. No tenemos nada. Entonces, partiendo de esa base, sí, el proyecto divide los impuestos nacionales y toma, por ejemplo, el impuesto a la renta, solo los grandes contribuyentes nacionales. Y acá hay que hacer dos pirámides. Una pirámide que es la recaudación. La recaudación es la punta de la pirámide. Perdón. La recaudación es la pirámide al revés. Al revés, no. También me lo robaste. La recaudación es la pirámide al revés. La mayor recaudación viene por la pirámide inversa, por la punta de la pirámide. Pocos contribuyentes me dan mucha plata. Y esos pocos contribuyentes que me dan mucha plata se la dejo a la nación con impuesto a la renta. Ahora los del medio y los de abajo, que son la gran mayoría de los contribuyentes que me da poca recaudación, porque se me va achicando, ¿a quién se los doy? A quien tiene el contacto directo, que es la municipalidad, que la tengo que contar dentro de este esquema tributario, y a las provincias. ¿Y con qué se lo doy? Va dándole un monotributo. Dándole el monotributo. Yo elimino el ingreso bruto, pero le tiro el monotributo provincial. Y que me lo renueven todos los años con una tasa anual de habilitación a la municipalidad. Que va a saber que este señor está ahí, o que puede saber y controlar que este señor está ahí, y están interviniendo las dos en conjunto. Las dos en conjunto. Ahora, con la información que tiene la AFIP hoy, tranquilamente las provincias pueden acceder a lo que tiene en la provincia cada uno de sus residentes. Pero hay problemas de provincia. Vuelvo al ejemplo de Neuquén. Neuquén recién ahora está haciendo el catastro. Vuelvo a decir, Neuquén recién ahora está haciendo el catastro. El catastro es lo que me delimita las propiedades y me permite otorgarle un valor a cada metro cuadrado, a cada propiedad que hay. Y en función de ese valor, yo aplico el impuesto inmobiliario. Pero yo tengo la seguridad jurídica. A ver, si nos ubicamos. En Neuquén está Vaca Muerta. No hay catastro. El catastro es en la ciudad. Vaca Muerta se vende con un boleto de compra-venta. Hay 3 hoteles que han pagado millones de dólares, 2 millones de dólares y medio, uno, para instalar un hotel 5 estrellas en Vaca Muerta, y lo que tiene es un boleto de compra-venta. Con estimaciones, porque no hay catastro. Entonces, si no les exigimos a la provincia que se vaya actualizando, que dejen de vivir del subsidio de la nación y que después digan que vienen acá a pedir plata, bueno, generen su propia plata, hagan su propio esfuerzo, porque si no, no avanzamos nunca. ¿Cómo es posible que haya 500.000 contribuyentes de bienes personales? Todos nos quejamos porque 302.000 pesos para arriba, un departamento de 2 ambientes, un coche y algún plazo fijo, y ya pasé el pago de bienes personales. Yo pago bienes personales, no tengo nada de eso. Bueno, ahora yo pregunto, los que tienen esas casas hermosas en la ribera del Rosario, los que tienen esas casas fantásticas en Neuquén, no pagan. ¿Por qué? Porque la evaluación que tienen es ridícula, directamente ridícula, y el impuesto inmobiliario es ridículo. Entonces, está bien, vienen acá, pero primero generen ustedes, y vayan ustedes generándose y manteniéndose. No tienen que vivir de acá es la nación. Perdón, eso no es así respecto de la renta agropecuaria. Yo no estoy hablando de la renta agropecuaria, porque tiene un porcentaje distinto y es en función de una explotación diferencial. Estoy hablando
una casa de familia, Te digo porque veo palacete, el campo mirando acá. No, eso, lo agropecuario se maneja de otra forma y con otras variables, también a nivel de impuesto inmobiliario y de catastro, porque son distintos. Por eso es importante el catastro, porque me va a determinar el valor. En el año 74, Rentas, junto con Catastro, Provincia de Buenos Aires, lo hizo por fotografía. Fotointerpretación, fotografiaron toda la provincia y hicieron fotointerpretación. Hoy tenemos los satélites, eso no nos cuesta tanto hacerlo. Hoy con Google Maps tenemos hasta la foto de la casa, estamos hablando. La tecnología nos ha pasado por arriba, hay que tomarla y adecuarla y adaptarla. Ahora, cuando estamos tratando bienes patrimoniales, los bienes patrimoniales los mantenemos a nivel provincia. Los mantenemos a nivel provincia. Y bienes personales los recauda la nación, pero lo distribuye entre las provincias, en función de los residentes de cada provincia, no en función de los índices normales de la coparticipación. No, provincia de Formosa, pagaron 10 formoseños bienes personales, te doy el equivalente de los 10 formoseños. ¿Querés más? Y bueno, adecuate vos porque debe haber muchos que tendrían que pagar. Y no por el coeficiente de coparticipación normal, general, que tenemos y que hay que volver a hacer. Ese es otro de los temas. La Constitución, que es lo que se pretende volver, la hemos violentado en materia tributaria de la forma más inimaginable que hay. Como les decía antes, la Constitución da a la nación los derechos en forma exclusiva y excluyente, los derechos de importación y exportación. Eso es exclusivo de la nación. Concurrente entre la nación y las provincias, impuestos indirectos. Y exclusivos de las provincias, impuestos directos. El mayor impuesto directo, rentas, réditos del 32 en adelante de la nación. Violamos la Constitución. Después, desde el año 29, que se hizo la unificación de impuestos internos al consumo por un caos que había, empezamos a unificar y distribuir impuestos internos que eran los compartidos. Y con el IVA se acumularon virtualmente, quedó el único impuesto local interno a los consumos, ingresos brutos, por eso no lo tienen que pagar. Por eso se aferran tanto a ese impuesto a las provincias. Y por último, la final muestra de violentación, de violencia en la Constitución fue la coparticipación de algunos derechos de exportación, ese yuyito, se le llamó, del trigo y de todo el resto, cosa que es exclusivo y excluyente de la nación. Entonces, la propuesta es, o cumplimos con la Constitución, o señores, yo me voy, ¿para qué voy a hacer eso? Empecemos, si tenemos la Constitución, en materia tributaria, se reformó en el 94, cumplámosla. La Constitución sigue manteniendo ese criterio de impuestos directos e indirectos y exige un sistema de coparticipación determinado. Y dio 5 años, del 94, para que se dicte la ley nueva de coparticipación. Nunca se dicta. Nunca se dicta. ¿Por qué? Porque es un problema de plata. Entonces nadie quiere aflojar, nadie quiere hablar, nadie quiere ceder. Es un problema de empuje y si lo puedo ganar por el otro lado, lo gano. Y bueno, le saco la parte a esta y la provincia de Buenos Aires sigue reclamando que en la provincia de San Luis la reivindicación histórica dice que reside más que Mendoza. Y todo ese tipo de peleas nos impiden ver realmente dónde estamos parando. Estamos discutiendo por pagar el sueldo del mes que viene. Si yo reconozco que políticamente es indispensable pagar, porque si no, pero llega un momento que hay que decir, bueno, esto lo podemos dejar de lado y pensemos en función de un país que tenga un sistema tributario a 10, 15 años, 20 años, no al pago del aguinaldo que viene. En función de eso se hizo esta propuesta. En función
constitución de un país que lo que se intenta es que el contribuyente sepa qué está pagando. Esas son una de las bases indispensables. Piensen ustedes que en materia tributaria está reconocido el error de hechos y el error de derecho. El error de derecho no existe. Jurídicamente hablando, no existe. Sin embargo, lo ha reconocido, ¿por qué? Por la complejidad de las normas tributarias. Nuestra jurisprudencia ha reconocido no solo el error de hecho, sino el error de derecho. El ajuste por inflación arrojó cifras en el 2002 que excedían los mínimos de la ley penal tributaria. Pero cuando empezaban a analizar el tema del ajuste por inflación, se llegaba a un lío de normas, con lo cual la AFIP no hizo ni una denuncia. ¿Por qué? Porque terminaba siendo un problema de interpretación tributaria, no un problema penal tributario, sino la complejidad de las leyes. Bueno, las leyes tienen que ser claras para que podamos todos saber qué es lo que estamos pagando y por qué lo estamos pagando. En 1980, estudiando en Alemania, al vencimiento del impuesto a la renta en Alemania, a cada contribuyente le llegaba las declaraciones y un pequeño folleto donde le estaba indicando cómo llenar su declaración jurada. Nosotros tenemos que recurrir a idóneos para que nos llenen las declaraciones juradas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora están en internet. ¿Por qué tenemos que recurrir a eso? ¿Por qué no sabemos qué es lo que tenemos que pagar? Eso es algo tan personal. Es mi plata, es mi dinero. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ese es otro de los principios básicos. Saber también en qué se está gastando y poder controlar qué es lo que se está gastando. Siempre se dice, yo pago los impuestos que se pagan en Suecia. Yo pago hasta el 60%, pero que me den los servicios de Suecia, no los servicios de acá. Lógico, no. Bueno, eso también no es materia mía, pero eso hace mi materia. Porque si yo muestro explícito cómo se invierte el dinero que le estoy sacando a cada uno de ustedes, yo recaudador, bueno, estoy justificando ese dinero. Pero si no lo puedo justificar porque cada uno tiene educación privada, seguridad privada, salud privada, bueno, entonces, ¿para qué te lo pago? ¿Qué me estás devolviendo? Son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo un análisis de qué es lo que vamos a grabar. El otro tema es la educación tributaria. Nosotros no tenemos formación tributaria. Recién les decía, nos consideran a nosotros evasores crónicos. Evadimos por deporte. Y en realidad, analizándolo, no es tan así. Si recordamos que en 1992, hace muy pocos años, por primera vez tuvimos la obligación todos de hacer facturas con numeración correlativa. Algo tan elemental de numeración correlativa para tener un control, que hoy cuando se lo explico a los alumnos míos que tienen 20 años, 22, 24 años, me miran y se ríen. Yo les digo, perdónenme, pero yo empecé con la factura número 1000. No con así. Y fue con la factura número 1000 simplemente porque quien me hizo las facturas recibos fue el imprentero de mi padre. ¿A quién iba a ir? Yo no conocía. Iba al imprentero de mi padre, que era comercial. Y me dijo, no, con la cara de pibe que tenés, yo te voy a poner factura número 1. No, vos empezás con la mía. Y después, el número lo puso el imprentero. ¿Cómo controlo? Viniendo del otro lado, si tengo un talonario con el 1000, el siguiente con el 15000, el otro con el 5000, y del 1853 a 1992 a ninguno se le cayó la idea de decir, paren un poquitito y empecemos con numeración correlativa para ordenarnos un poco. Para ordenarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros?
educación tributaria. Acá se empezó a hacer educación tributaria a partir del 2002. Y lo empezó a hacer la DGI sobre una política, con Abad como director de la FIP. Una política muy bien, con objetivos muy claros, bien específicos. El colegio secundario ya estaba perdido, ni hablemos de ahí en adelante. Entonces, ¿a dónde acudían? Al primario. Y empezaron a dar clases de educación, por qué pagar impuestos, con programas específicos para colegios primarios. Y empezaron a entender perfectamente. Es la forma como nosotros podemos actuar. Porque nuestra generación ya tiene todas las mañas y ha vivido todas, no cree nada. No le vamos a explicar nada porque ya lo conozco todo, ya lo he vivido. Y dentro de la próxima década me vuelven a pasar el tsunami por arriba. Entonces yo lo que hago va a ser cubrirme. Y si pago, pago. En cambio, el chico entiende. El chico entiende. Y eso es una excelente política. En Alemania hicieron lo mismo en el 80 con las leyes de tránsito, porque la cantidad de accidentes de automotores que había y la cantidad de muertes que había por choques era enorme. Entonces crearon, el tipo alemán, la obligatoriedad en tercer grado de aprender la ley del tránsito y hacer un examen para poder ir en bicicleta en la calle. Entonces le daban el camino a los chicos para poder ir en bicicleta en la calle. Pero ¿qué ocurría? Y con esto que es muy ingenioso, muy lindo, tengan la ley de tránsito sentada al lado de ustedes cuando están manejando. Los vuelven locos, los volvían locos. Y yo soy testigo que los volvían locos. Los chicos corrigiendo las padres. Fue la mejor forma de corregir. Fue la mejor forma de corregir. Entonces, la educación tributaria tiene que formar parte esencial de esto si queremos vivir en un país diferente. Acá tenemos una división de impuestos dados para la nación, impuestos existentes dados para las provincias, impuestos que se crean específicamente sobre afectación del medio ambiente. Por ejemplo, como habíamos hablado, hacer un impuesto que se pague en especie a la explotación minera, para que no me deje un paisaje lunar cuando terminaron. No, un momentito, usted está explotando la luz, acá me siembra árboles, y árboles que no son para utilizarlos en madera, y árboles que tienen que ser de esa zona, árboles locales, no me traiga otra cosa, y que lo van a controlar el Estado, no lo van a controlar ONG de las municipalidades afectadas por la minera. Y como digo minera, digo las explotaciones forestales, que también han hecho desastres en Salta y en muchas por otras provincias. Bueno, obligación, usted saca uno, pone dos. Y eso como impuesto, porque el impuesto no necesariamente tiene que devolverse en plata. Como este tipo de cosas, trato de hacerlo lo más entretenido y no lo más pesado que hay, que es poder leer el texto, ¿no? Pero la idea apunta hacia eso, hacia un nuevo convenio tributario entre lo que es los tres estados, la nación, la provincia y la municipalidad, con el contribuyente que le tiene que pagar a la empresa. Y en este caso yo no puedo dar los servicios, porque eso es otra área, pero sí lo que digo es, la ciudad de Buenos Aires tiene impuestos ambientales. Esos impuestos ambientales los tenemos que multiplicar. Hay impuestos que se pagan en forma automática, la costumbre de pagar los impuestos ya se hizo carne en la sociedad. Lo tengo que dejar. No me conviene cambiar. Porque no me va a costar mucho la recaudación. Ahora, la mayor exigencia, ¿dónde lo doy? La doy a nivel nacional porque tiene la mayor herramienta, que es la FIP. Con la base de datos que tiene la FIP económica, que es una de las mayores, es la mayor en el país. Y como base de datos es una de las mayores del mundo. Ellos saben de nosotros mucho más que lo que nosotros sabemos de nosotros. Eso tengan la plena seguridad en materia económica. Sí. Como paradoja, como tema
político. Mencionaba efectivamente que a partir del año 92 aumentó el control, el tema de las facturas. Es un hecho que aumentó la recaudación, 36% del PBI, pero como junto con eso, en esos 25 años, aumentó la corrupción, el gasto público. O sea, el impuesto o el hecho de pagar impuestos en la cosa tributaria, ¿cómo observa ese fenómeno que excede el tema tributario, digamos? Que es como casi contraproducente resultó tal vez en Argentina el aumento de la recaudación y el aumento del control, porque esos dineros fueron una suerte de desencanto o de estafa generalizada. Ese es un problema de la utilización del dinero público. Y es un problema de control y es un problema de política económica, no de tributación. Y de auditoría. A mí me excede, pero es eso. Es falta de control. En vez de una ley penal tributaria habría que poner una ley penal del gasto público. Así de simple. Primero pongamos esa y después la ley penal tributaria. Porque tampoco vivo en una burbuja. Yo sé que hay delincuentes de guante blanco, yo sé cómo se hace, he tenido como profesor en materia penal tributaria desde expedientes completos, desde expedientes completos a análisis hasta algunos que me dicen, doctor, secreto profesional, sí, secreto profesional. Mire, inventé esto. ¿Qué le parece? ¿Cómo me lo destroza? O está bien hecho, y hay cosas que son geniales, ¿no? Realmente son cosas geniales. ¿Usted quería hacer una pregunta de fondo o estaba con el brazo levantado? Sí. No, una pregunta te quería hacer. ¿Dónde entra en lo que vos estás diciendo el anticipo a las ganancias? Por ejemplo, vos en el campo pagás por ganancias, pero yo tengo que pagar anticipo a las ganancias. Siempre se paga eso. Claro, pero eso ¿dónde lo pondríamos? ¿Cómo lo manejamos? El anticipo es indispensable para la financiación del Estado y es en función de lo que vos estás pagando en el año anterior. Sí. Ahora, si vos reinvertís y no pagás impuestos, no pagás anticipos. Lógico. Ahí es donde yo te puedo dar una respuesta a lo que vos me decís. Reinvertís y no pagás impuestos. Invertís y baja. Sí, sí. Por ejemplo, uno de los temas, el IVA. El IVA es sobre lo percibido y no sobre lo devengado, porque estoy financiando el Estado. Me van a decir que es muy complejo, Caballo lo aplicó. Y la FIP se le puso en contra a Caballo y no lo implementó. Pero la ley se dictó. Y no lo quisieron implementar, ¿por qué? Porque es muy complejo, es muy problemático. Tengo que seguir 12 cuotas, claro, pero mientras tanto, con la primera cuota yo no pago el 20%. Tengo que poner plata mía. Otra cosa que, discúlpenme, otra cosa que es como propuesta, y que lo he hablado con colegas y les pareció excelente idea. Uno es contribuyente y tiene una cuenta corriente fiscal, pero no la cuenta corriente fiscal que tenemos todos ahora con la clave y en el éter, en internet. No, una cuenta en un banco, donde solo entra el impuesto. ¿Por qué? Porque hay que partir de una base, que los italianos lo tenían muy claro, después cuando se tuvieron que unir a la Comunidad Económica Europea fueron cambiando. Cuando el dinero de impuestos entra en mi bolsillo no sale más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Que el dinero no entre en mi bolsillo. Y que esa cuenta sea exclusivamente de impuestos. Y eso lo maneje con impuestos. Desde que yo soy contribuyente hasta que yo me muero. Y no entra la venta de mi propiedad acá, ni lo puedo utilizar para otra cosa que no sea impuestos. Cualquier tipo de impuestos. Cualquier tipo de impuestos. Entonces, una unidad tributaria y una cuenta corriente real, comercial, exclusiva para el impuesto. El 21 del IVA me lo depositan en esa cuenta y a mí me dan el neto, que me entra en mi cuenta. Entonces, me va a ser bastante complicado hacerme del 21%, sacarlo, porque no lo voy a poder sacar sino para pagar impuestos. ¿Me comprende? No lo puedo integrar a mi circuito económico. Va en paralelo de mi circuito económico. Va en mi circuito fiscal. ¿Sí? No, mi pregunta era la opinión con respecto a
¿por qué el jubilado tiene que pagar Impuesto a la ganancia. impuesto a la ganancia? Porque si usted es jubilado y gana como el presidente o expresidente de la Corte 80.000 pesos, yo creo que es muy justo que usted pague impuesto a las ganancias. Pero no El ganamos. presidente de la Corte. Perdón, no le contesta. Volvemos al tema de las bases. Volvemos al tema de las bases. Acá tenemos la unidad tributaria, que se le va a aplicar. A partir de esa unidad tributaria usted va a tener que pagar impuestos. Pero es la Perdón, opinión perdón. con respecto No es la devolución de un aporte que hace el activo. La última pregunta es, ¿qué pasa con el impuesto al pueblo, por ejemplo? Bueno, sobre el impuesto al juego yo tengo una opinión bastante particular, porque lo he vivido siendo asesor del tercer grupo empresario, que no es el Disney, ¿no? Sino que es un grupo francés, del tercer grupo empresario, llamémosle después de Codere, en su momento acá en Buenos Aires. Yo he sido asesor impositivo y realmente me parece una gran estafa que se le hace a la sociedad y al fisco, porque con la máscara de una sociedad benéfica, el que se queda con la torta, llamémosle así, es la empresa a la que yo asesoraba. Entonces, es muy injusto y muy hipócrita que se haya utilizado el juego como una fuente de ingresos cuando realmente es un gran negocio para muy pocos. Lo interrumpía usted. Sí, yo lo que decía es que la asociación se nutre del aporte que uno hizo durante toda su vida. Y que resulta que cuando cobra la jubilación, que generalmente es mucho menor respecto al aporte que cobra el impuesto a la ganancia, por ejemplo, los intereses en los objetos no. Bueno, en el proyecto los intereses pagan. ¿Qué proyecto es ese? El nuestro, estamos hablando del programa de gobierno. Ahora, yo quiero decir mi opinión personal, que es política. O sea, yo creo que hay que subir drásticamente el mínimo no imponible. Lógicamente. Pero drásticamente, y hay que poder reducir todo. ¿Qué quiero decir? Que si vos pagas un alquiler, vos tenés que reducir el alquiler. Si yo pagué este año 200.000 pesos y estoy exenta de ganancias en los libros. Pero pagué 200.000 pesos de ganancias, de impuestos. Entonces la verdad es que yo tengo 2 trabajos más del que tenía y gano menos de lo que ganaba a los 30 años cuando estaba en la justicia, tenía nivel de cámara y además estamos exentos. ¿Por qué el Poder Judicial gana 150 porque no paga ganancias? ¿Por qué te dice que los diputados ganan 80 si cobran 50? Porque entre todos los aportes y todo te sacan prácticamente 20.000 pesos o 10. Porque en realidad aumenta la paritaria por inflación, porque en realidad vos estás aumentando y pidiendo mucho más porque de eso no te queda nada. Yo voy a poner Y un además ejemplo. en contra de la producción, Claro, porque eso no horas extra. a nosotros nos aumentaron el 24%. Yo estaba contentísimo. Porque yo dije, bueno, voy a ganar con 60.000 pesos. Mentira. ¿Saben cuál fue el porcentaje cuando nosotros venimos atrasados un año respecto al empleado? 6.000. ¿Cuál fue el aumento entre expensas y alquiler? 8.000. Y no puedo reducir. Entonces tengo que buscar trabajo en otro lado. Creo que hay, lo que ustedes tienen que entender que este programa es sobre la base de una corrección de enormes distorsiones, donde también va a haber que conseguir un crédito blando. Porque vos tenés que hacer un shock, ¿está? Que necesita un crédito blando de soporte. Porque vos vas a sacar dinero. Entonces esto es expansivo desde el punto de vista monetario. Con lo cual vos tenés que hacer esto de expansión monetaria porque lo que iba impuesto va vos, con lo cual te quedás con déficit fiscal. Esto significa un contrato tributario. Yo voy a bajar impuestos, pero vos tenés que empezar a creer en el país, vos tenés que empezar a no fijarte todo esto en consumo porque me sube, tenemos que ir a una estabilización de la moneda, tenemos que bajar paritarias para llegar a una estabilización. Yo voy a ampliar el ingreso universal a la niñez, pero para que todos los que trabajan lo cobren y sustituir el salario familiar.
Entonces es universal, pero al mismo tiempo yo tengo que hacer el ajuste del Estado. Yo lo que discrepo es en algunos, que ustedes ven los economistas ortodoxos, dicen, si yo lo hago un shock de ajuste, miren, la alianza es un shock de ajuste y reventó el país. Y digo, miren, hay un contexto político que a mí los economistas me tienen que resolver. Yo primero me voy a quedar con el país y con la libertad del país y con la prosperidad del país. Y de acuerdo sería el crédito blando, pero no me dieron una política de ajuste, porque sobre esto sí yo tengo que hacer ajuste en el Estado, yo tengo que reconstruir. Ustedes saben que vamos a tener que estatizar todo. Porque las empresas eléctricas están queriendo devolver las empresas. Así que la estatización no es un problema de... Estos tipos venden como una nacionalización lo que una quiebra, que se hacen cargo. ¿Está claro? Esto es, se hacen cargo de la quiebra y lo llaman el proceso de nacionalización, un engaño. Es que el primer negocio fue la privatización y ahora están los dos negocios. Y ahora es el sur y el enorme y si quieren entregar la cartera. Pero ahí se hizo cargo de la quiebra. Porque si yo fundo y establezco otra y transfiero personal, pero no tengo deuda, si era privada. ¿A saber a quién salvaron? A los españoles, a Marzán. Por eso después dicen vamos a expropiar y después le terminan pagando más de lo que vale la empresa a los propios españoles. ¿Se acuerdan cuando yo dije, señores, es un problema de precio? No jodan, es un problema de precio. ¿Quién nos va a dar un crédito blanco? ¿Quién nos va a dar un Yo tengo que crédito hacer blanco? penitencia, yo porque están tratando de diálogo con ese blanco que me hace encima la cara. Bueno, Un minuto, que quiero aclarar una cosa. Después, perdón. Perdón, hay yo un quería tema- hacerte una pregunta. ¿Te puedo hacer? El problema del anticipo a las ganancias, por ejemplo, en materia profesional es el siguiente. Yo, por ejemplo, tenía una entrada alta por el cual pagaba anticipo, me descontaban directo de ganancia las entradas fijas de empresas. Ahora, el problema es cuando vos cobrás un honorario muy alto, que al mes siguiente no lo cobrás. A ver, por ejemplo, yo tengo todavía honorarios a cobrar que son altísimos. Lo que yo voy a pagar de anticipo de ganancia es una... A ver, y después ya no tengo más porque yo ya cerré la parte. No anticipo, lo que te van a retener al momento del pago, Perfecto. que por eso vas a pagar anticipos al año siguiente, Bueno, pero de eso- desproporcionados. Ese es el problema. Ese es el problema del impuesto. Ese es el problema del impuesto, que siempre tiene ese tipo de injusticias y que no podés poner excepciones, pero siempre tiene ese tipo de... Pero qué injusticia, ¿te fundís? Sí, porque vas a la tasa más, vas al 33% de todo. Pero vos tenés Yo que lo que tener un quiero- procedimiento. yo lo que quiero- Yo estoy hablando como ciudadana y vos sos el Estado. Sí, por supuesto. Yo lo que quiero plantear es algo que también tenemos que reconocer. Y eso lo dije en un programa de radio, donde hace muchos años que estoy en una columna un día por semana. Antes del partido de Holanda-Argentina, dije, ojo, los monotributistas que se van a ir a ver el partido. Ojo, los monotributistas que se van a ir a ver el partido, porque dentro de una semana o 2 semanas van a quedar escrachados porque no tienen cómo justificar para pagar el pasaje. Porque la realidad nuestra es esa también. Manejamos tanto negro que no tenemos cómo a la semana siguiente, si Politaki primero y de ahí en más 30 y además 300 más quedaron estampados. ¿Por qué? Porque no tenían cómo justificar. Era categoría B del monotributo. O sea, declaraban que ganaban 48.000 pesos anuales. ¿Cómo van a ir a Brasil? ¿Cómo van a ver el partido? Bueno, si Politaki tendrá su forma de ver el partido, pero el resto no. Y esa es una realidad que tenemos que reconocerla también, porque nosotros somos los que manejamos este negro. Por eso acá, dentro del pacto ético tributario, lo primero que planteo es, señor, blanquee lo que sacó de acá y no pagó. Tráigalo y declárelo. No me interesa recaudar con eso. Me interesa blanquear con eso. Saber que usted tiene tanto.
y que usted sepa que tiene tanto y no que tenga que hacer piruetas para blanquear lo negro propio. Porque el problema actual es eso, cómo blanqueo yo lo negro que tengo. Eso vale. En una moratoria no, en una moratoria tengo que rectificar. Sí. Con respecto a la renta financiera, sí tributa. Primero eso, segundo, el impuesto provisorio del cheque, que incluso era mismo Caballo. El impuesto del cheque es un impuesto totalmente regresivo, pero que en un año o 2 años vista se tiene que eliminar. De entrada, ¿Cuántos años? no, yo hablo del proyecto. Yo hablo del proyecto, tiene vida con fecha de muerte. Pero de entrada usted tiene que mantener una cantidad de dinero, salvo que obtenga un colchón, entonces lo elimino. Es el primero que elimino. Es el primero, sí. Con respecto a la renta financiera, no me contestó. No, renta financiera debe estar todo grabado. Todo grabado. Allá hay un señor de Antioquia Sí. que está pidiendo. Es que el presupuesto por programa es lo que se hace. En función del programa que tiene cada unidad presupuestaria, se establece cuál es el objetivo, cuál es la finalidad y por la gastos. En función de eso van los ingresos. Fíjese que el presupuesto fija los gastos y estima la recaudación, pero fija los gastos. Entonces, usted lo que tiene que hacer, nuestro Congreso tiene que fijar gastos razonables en función de un gasto razonable del Estado. ¿Sí? Sí, yo lo que quería subrayar, lo que usted dijo con respecto a las políticas tributarias, qué herramientas nos permiten esas mismas políticas tributarias para poder beneficiar a la inversión. Y voy a dar un ejemplo muy típico y muy clásico que mucha gente por ahí no lo conoce. El eslogan de Coto, por ejemplo, es yo la conozco o yo te conozco. Porque él en un primer momento tenía sus carnicerías. Sí, de barrio. Las carnicerías típicas, como dice la señora, las carnicerías de barrio. Exactamente. Lo que no se conoce muy habitualmente es de que en un determinado momento había también otras carnicerías que eran antes que las de Coto, que eran las de Tornadores. Sí, Tornadores consiguió a través de unos vínculos que tenía dentro del Poder Legislativo una ley que favorecía a las carnicerías integradas. Las carnicerías integradas eran aquellas que, siendo Matarifes abastecedor, podían llevar las carnes a sus carnicerías y podían disminuir el precio al consumidor. Esa ley les permitió que cada una de las inversiones que pudieran realizar para la apertura de nuevos locales fueran consideradas no como una capitalización, sino como un gasto. Por lo tanto, ese gasto iba a incrementar, digamos, el déficit que tenía dentro de su balanza y los resultados eran negativos. Entonces, esa capitalización se fue generando y se fue generando y se fue generando y abrieron, sí, las cantidades de sucursales que hoy día tiene Coto. O sea que era un curro lo de Coto. No fue un curro, pero con la capitalización de ese gasto... Si hacemos capitalización, perdónenme, si hacemos capitalización de todo, nadie paga impuestos. Pero Y los por impuestos eso, hay que pagarlos. pero por eso, Entonces, si yo le planteo, hagamos capitalización de limones, porque somos el primer productor de limón, pero para eso hagamos está bien. capitalización de maní y no pagamos impuestos. Pero para eso Tenemos que... Acá lo que se hace no es deducción de impuestos. Acá sí hay que hacerla, y en eso coincidimos el primer día. Acá sí hay que hacer un beneficio fiscal, se hace la subvención al resultado y se le da el dinero al resultado al final del ejercicio. No me deja de pagar impuestos, yo te devuelvo después y te doy la plata, pero al resultado concreto. Entonces, si es para exportar, es para exportar. Porque si no distorsionamos todo.
el impuesto lo tenemos que pagar. La diversificación se da en función del gasto público. Allá sí hace rato que querían hablar, sí, sí. Disculpe. Ahora en eso ustedes. Sí. El proyecto lo estuvimos discutiendo, eso se tiene que ir bajando poco a poco hasta eliminarlo en algunos casos y en otros mantenerlo, porque es un ingreso importante para el Estado. Quedando algunos productos nada más dentro de los derechos de exportación. Somos uno de los pocos países en el mundo que está castigando a aquel que exporte. Entonces es una distorsión del propio mercado. Estamos exportando impuestos. Entendamos eso. Ningún país del mundo con sus productos exporta impuestos. Al contrario, se los devuelve al exportador. Entiendo bien que es necesario, pero si mantenemos, por ejemplo, impuestos derechos de exportación de soja. No, estamos hablando de un 10%. Estamos hablando de un 8 o 10% en un plazo de transición de un año y medio. Con ese derecho, O cuando al 35%. Es correcto, por eso le estoy hablando del 10%. El 10% y tendencia a cero. Pero el vino no tiene que pagar exportación, derecho de exportación. El limón no tiene que pagar derecho de exportación, el trigo no tiene que pagar. Tienen que pagar impuesto a las ganancias. El vacuno tampoco. Por eso es suficiente, pero tienen que pagar todo. A ver, es lo que yo les dije siempre, lo vengo diciendo del 2007. Eliminación de todo, menos soja, que empieza, que no podés. Pero a ver, el 35 no va a ser. No es que te quedan el 35, bajá al 10, o al 20, o al 15. No, pero yo soy otra candidata, yo soy mujer. No, ¿cómo esto? Es el proyecto de 2007 que llevó a estas distorsiones por no ser aplicado, que fue en el 2009 eliminación de los ROE, además del programa que salió y al que se opuso Federación Agraria, muchachos. Sí. Los diputados de Federación Agraria. ¿Y dónde está Bucia? ¿Qué le van a creer? ¿Qué quiero decir? Vos tenés que hacer, vos no podés, vos tenés que diversificar este país porque también el programa de sojización fue un programa de recaudación del tesoro que destruyó la diversificación en la Argentina. Vos tenés que volver a ser un país en serio de... Sí, señor. Vos porque vendés soja. Pero es así. Entonces yo no te lo voy a prohibir. Yo no te lo voy a prohibir. Tampoco te lo puedo eliminar de un día para otro. Te puedo bajar a 20. Según rentabilidad también, porque hay que ver el precio. ¿Está? Hay que ver el precio internacional, el precio de lo digital. Vos podés llegar a 15. Suponte que empezás, bajás del 35 al 15. Tenés que hacer, primero tenés que hacer un examen de rentabilidad, muchachos, con los insumos, con todo, porque hasta hace dos años, desde el 2007, hasta hace un año yo sabía, ahora no sé. Entonces, si tiene que ser 10, tiene que ser 10. ¿Está? Si tiene, pero nunca más de 15 o 20. Y eliminás el resto. Ahora, sobre eso, yo tengo que hacer rentable la otra categoría, hacer beneficios para la exportación de todas las categorías y tengo que empezar la diversificación, como dice él. Yo tengo, el primer problema de este gobierno es que ni siquiera ordenó a dónde iba la renta sojera. Porque aún cuando estaba la renta, si yo ponía la renta en las ciudades a reinvertir con los programas de pyme, de alimentación, y ordenaba la renta al productor, porque ¿qué pasó en la Argentina? El productor no lleva la plata afuera, salvo algunos. ¿Sí? La mayoría de los productores dejan la plata, qué sé yo, en el colchón le comen la rata, no sé, pero dejan. O compra camioneta. ¿Está? Porque en realidad el agricultor no, el ganadero no anda camioneta. Ahora,
Sí, porque era así, yo tuve marido y abuelo, te imaginas que en la construcción. Ahora, pero esperen una cosa, el tema es que no se ordenó la renta agropecuaria y entonces la gente fue a comprar la ciudad. Cuando compró la ciudad, elevó el monto de los inmuebles de la ciudad, con lo cual las clases medias urbanas no pudieron acceder a los inmuebles para tener una renta, porque no hubo orientación, porque lo único que hicieron fue una sotización para el fisco. ¿Entienden? Entonces no hubo equilibrio, se cerraron tambos, tamberos de toda la vida cuya vocación era el tambo, tenían que irse a la soca para poder mantenerse. Entonces vos tenés que ordenar un desarrollo agropecuario y creo que en pocos años se puede ordenar. Siempre el piso tiene que ser la rentabilidad. A partir de ahí tiene que haber una cosa, yo no te la puedo eliminar de un día para otro, porque si yo te bajo ganancias, si yo te bajo esto, si yo te bajo lo otro, al otro día me voltean los empleados estatales, pues no les puedo pagar. Y te llevo, te tengo que liberar todos los subsidios y vos pagás de luz, qué sé yo. Es decir, todo tiene que ir para esto, para todo esto. Vos tenés que tener una fuerte credibilidad internacional en materia de corrupción, en materia de reglas claras, de mediano y largo plazo, y necesitas crédito blando. Vos necesitas, porque estamos con problemas, el tema de patrimonio neto del Banco Central, vos necesitas un crédito blando para que, para sostener déficit hasta que reducir déficit. Pero lo que no podés hacer es reducir déficit antes de generar un modelo de desarrollo y de inversión, que es el error de muchas recetas del fondo, que es el error de muchos ortodoxos que van al ajuste, como si esto fuera tan fácil. Primero, hay que quitarle el territorio al PJ, viejo, porque la primera cuestión es política. Porque si no, a mí me voltean en 2 meses. Sí, señora. Segundo, es mejorar la situación de los emprendedores todo y el contrato fiscal de mediano y largo plazo, pero esto es esencial. Y ahí empezás a hacer, ya el ajuste por corrupción es terrible, ¿eh? Porque cuando vos haces ajuste por corrupción, hoy en el país te está llevando el 30% entre municipio, nación y provincia. Fíjense lo que vos reducís en gasto del Estado. Por eso va a haber pánico si yo gano el 4 de agosto. No vayan a creer que muchos de mi misma alianza para eliminar el gasto de corrupción. Así que atentos. Entonces, vos eliminar el gasto de corrupción, vos tenés un 30. Un 30. Vos te vas a lo privado y después le decís, mira, yo te doy la hipoteca para la casa. Yo Estado, te doy la hipoteca para la casa y te hipoteco y después va a ser un negocio para los bancos, pero vos empresa me construí la casa antes, y yo la controlo. Y cada cual que compra la casa que quiere, no la casa que le da el Estado a través de la empresa contratista. Vos tenés que ir privatizando y democratizando el mercado. Miren lo que es, privatizando y democratizando. ¿Qué mercado? El nuestro, el de las clases medias. Tenés que hacer la alianza con los pobres. Favoreciendo la inversión y la Está producción. y favoreciendo la inversión y la producción, y la eliminación de la renta mundial está destinada a que el argentino, que por falta de confianza en la Argentina sacó la plata afuera, pueda entrar a un proyecto productivo. Y si no, va a tener que pagar impuestos. Puede entrar. A renta no. ¿Se entendieron? Para venir a renta no. Para pagar a renta. Pero si venís a un emprendimiento productivo, desarrollo regional, vos reorientás esa renta que está afuera a una... Y eso solo te soluciona el problema porque la inversión te va solucionando el problema de la inflación. ¿Está? Pero esto no va a ser fácil. Ahora, cuando yo le hablo a los economistas, ahora yo le digo, esto me lo resuelve, porque el primer problema de la economía es político. Es político. Es definirlo, exactamente. El primer... Ahora, este es el error de la alianza. ¿Cuál es el error de Fernando de la Rúa? Que te ponen el ministro de Economía. Para mí el ministro de Economía tiene que ser político. Incluso tengo un ministro de Economía. Claro, es un ministro político que sabe de economía, que tiene un gran equipo económico, que sabe los enclaves de corrupción y el cierre de la canilla. Porque vos tenés que cerrar canillas, que es lo que hay que hacer en todos los lugares. Cuando vos empezás a cerrar canillas y cuando empezás a ver la facturación trucha del Estado, si vos le decís, bueno, mira, el municipio del conurbano bonaerense,
yo lo voy a asistir, pero usted muéstrame la facturación y los gastos. Les puedo asegurar que el 40% de los gastos del municipio del conurbano es facturación trucha. ¿Entienden cómo empiezo a controlar del Estado? Todo facturación trucha. 16.000 empresas truchas tiene, yo tengo las 16.000, me las tengo guardaditas porque si no... Y antes el monto de la corrupción era un 10%. Vieron que el problema, el gran contrato de la Argentina es tributario, vieron que estamos todos enervados. Quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué han pensado Para las pymes tienen un sistema de ganancias especial. Las pymes son... Perdón, le contesto, las pymes son las generadoras de empleo, son las generadoras de productividad, son los emprendedores que yo hablaba antes, y tienen una tasa que es la mitad de lo que paga impuesto a las ganancias una empresa común. ¿Por qué? Porque tienen un tratamiento especial y diferenciado mientras sigan siendo pymes. Ahora, en la medida en que me hagan el amismo fiscal y un mismo grupo empresario, en vez de tener una empresa, me haga 5 para tener ese beneficio y lo mato. Así es simple. Así es simple, pero no voy con vueltas. Lo que está pasando... Una forma de decir, tributariamente, ¿no? Pero ese es el tema. Claro. ¿Sabe qué? Antes que vaya preso, perdónenme, acá hay un error. Que vaya preso con nuestra justicia penal es muy complicado. Yo saben lo que prefiero tributariamente, aplicarle una multa que le saco toda la plata, que le va a doler mucho más y va a ser mucho más ejemplificador que tenga que pagar 5 veces lo que sacó que vaya preso. A mí no me interesa. El pueblo, el común, al ver que la cosa Además se hay empieza a un ordenar, ingreso a la empieza por pyme sí sin a ayudar para que no haya cosas negras. En el sistema de emprendedores, que es el problema de la pyme que inicia, que tiene un desastre, hay que hacer municipio, provincia, nación un acuerdo. No puede entrar una pyme el primer año pagando todos los impuestos y las habilitaciones porque no puede empezar. 3 años de No le queda Hago un planteo, perdón. Esto vamos a verlo en el momento de Perdón, te hago un ejemplo cuando hablaba de educación tributaria. Cuando usted en Alemania empezaba a tener un negocio, tenía un local al público, iba a la Finanzamt, que es la FIP de allá, se presentaba, era contribuyente y a los días siguientes tenía los inspectores. Pero no para controlarlo, ni para coordinearlo. Para decirle usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Vengo dentro de 2 semanas. A las 2 semanas venían y le controlaban, y lo corregían, y le decían, con el contador delante, lo que tiene que hacer es esto, esto y esto, le doy 2 meses. A los 2 meses vengo, después lo dejo, y después lo controlo. Acá lo matamos de entrada. Entonces, la educación tributaria también va en esto. No solo es explicarle a los de primaria, sino a los que recién empiezan. ¿Para qué? Para que puedan seguir, porque si no, no siguen. Y tenemos que tener en cuenta que las pymes y las mini pymes son las empresas que más empleados toman. Son las que más empleados absorben. Son las que tenemos que poner en las economías regionales para que la gente vuelva allá. Porque allá tiene trabajo, en su tierra, en su pueblo tiene trabajo. Y no vive acá en una villa en indignas condiciones, sino que vaya allá y pueda vivir dignamente y trabajar dignamente. Pero si no le damos esa posibilidad, nadie va a hacer un emprendimiento en ningún pueblo, aunque tenga ventajas diferenciales económicas. Sí. Perdón. Yo conozco una historia. Sí, pero perdónenme, estamos en 9 menos 5, discúlpenme. Sí. Sí, yo lo que quería decir es que aparte de la educación, aparte de las saladitas, primero empecemos a controlar las saladitas y después veamos si son realmente pymes o son todo trucho. Yo no he visto que sí haya habido un control, salvo alguna vez que fue
Arba ya sacaron a tomatazos y huevazos, que fueron los inspectores, y después, ahí estoy hablando de enanismo fiscal, paga lo que quiera quien quiera. Les dicen, yo estoy pagando monotributo. Hay que ver qué es lo que es. Primero hay que entrar. Hay una transnacional de la ilegalidad. Eso es la salada. Está que después alquila. Y el dueño de la salada es el dueño de medio Cucuyo. Igual que la Charo. ¿Cómo se llama la Charo? Ya no te dijo que perdón, ya es una multinacional. Y tiene lo que quiere. Hasta ejército propio. Sí. Sí, yo lo que creo que se trata de un problema cultural, que no se puede hacer un shock para un cambio de cultura, pero sí se puede hacer una transición cultural. La gente se fue mal acostumbrada. La gente que tiene la posibilidad de reproducir, de desarrollar, ambiciona en bienes personales. Entonces la herramienta tributaria es una herramienta para ir generando un cambio cultural, para que haya desarrollo e inversión. Gravar más los bienes agropecuarios que no producen, para que se vean obligados a venderlos porque si no les conviene tenerlos. Si quieren ahorrar, en vez de ahorrar en campos, ahorrar en tierras, que ahorren en oro, que ahorren en cuadros, y ahí les va a llegar los bienes personales. Entonces van a buscar en qué reinvertir el dinero que tienen y se va a crear más. Miren, en función que nosotros podamos activar la parte agropecuaria nuestra, con solo retomar lo que éramos hace 20 años, en todo lo que era agropecuario, y bueno, damos un shock de actividad y productividad enorme comparado con esto. Pero tengan presente algo, nuestra población, los que nos siguen, no son como nosotros. Hay un tercio de nuestra población que no tiene educación, que no vio trabajar ni a su padre, que vivieron de subsidios, que están en el narcotráfico, como dicen. No es tan simple la integración social como era cuando nosotros teníamos 20 años. No es así. Estamos en un país diferente y lo tenemos que tener en cuenta, y desde el punto de vista tributario también lo tenemos que tener en cuenta, porque esa gente no la podés expulsar, la tenés que integrar, tanto tributariamente, y la tenés que tener como en el registro y en esa base de datos que tiene la FIP. La tenés que tener integrada. ¿Para qué? Para que pueda superarse. No es mi función hablar, pero parte del dinero que se recauda tiene que ir a capacitación de esa gente, para que pueda ella misma generarse lo suficiente como para poder ella vivir de su trabajo. La próxima clase, perdón, Sí. La próxima clase viene geopolítica con Fernando Iglesias. Pero la otra vamos directamente al modelo de desarrollo. ¿Está? Pero lo primero es el contrato tributario. Toda república tiene un contrato tributario y un contrato institucional. Y un contrato moral, porque se dan cuenta que todo esto siempre supone un compromiso moral. Todos estos contratos suponen compromisos individuales. Por eso tiene que ser tan claro, tan simple y tan sencillo, pero que todos podamos cumplir. Y justamente el principio es la rentabilidad, porque sin rentabilidad no hay prosperidad. Y además no hay interés, básicamente. Y un estado ejemplar, eso depende de ustedes, en agosto, no de nosotros. Perdón, por eso yo la pregunta que quería hacerle al doctor. Ustedes tienen que ir paso a paso, chicos. No, pero una pregunta, usted hablaba de los contadores para poder pagar réditos. En Estados Unidos tenemos amigos que agarran las planillas, las llenan. Bueno, porque esto va a surgir del contrato tributario. Cuando vos empieces a cumplir, te va a ser mucho más simple. El sistema también se hizo complejo para la ilusión fiscal. Claro. Porque él es abogado y ellos ganan plata, pero lo que abogados sabemos es así, que la ilusión, que es la distinta interpretación de la ley, es una ilusión que viene a propósito en la ley para favorecer a grandes grupos. ¿Está claro o no? Sí. Entonces hay una duda de interpretación
que la ponen los lobbies de las empresas en el propio Congreso de la Nación para que después sea interpretada en el sentido de la ilusión, es decir, evitar impuestos por grandes las pymes. Y la mejor prueba de esto, de que esto vivió de las pymes, se desarrolló a principios del siglo XX con las pymes, porque las pymes, los almacenes de ramos generales, todo esto fue pyme, el desarrollo de nuestra nación fue pyme y escuela pública, más allá de algunos grandes terratenientes, pero esta es la verdadera alianza, y eran pobres, los que se construyeron en pyme eran pobres, y la mayoría eran analfabetos, muchachos, acá no había gente educada que abrió pyme, por eso digo que puede volverse al ciclo de prosperidad, que a nosotros nos toca poner las mejores cosas en los peores lugares, porque vos tenés que ahí hacer una discriminación inversa terrible para igualar los puntos de partida, para que puedan entender. Pero les aclaro que hoy los chicos de clase media no están entendiendo en la universidad comprensión de texto. O sea que estamos con un problema educativo terrible. Lo que quiero decir es que nosotros, paso por paso, esto se puede hacer en 4 años. Por eso yo cuando digo si soy presidente, soy por 4. Es como limpiar la casa, ordenar la casa, y toda reforma que tenga que ser de emergencia tiene que ser al mismo tiempo estructural. Porque el gran problema de la Argentina es que toma medidas de emergencia porque son de emergencia y las toma mal. Porque al ser de emergencia y las convierte en estructurales, distorsiona todo. Entonces, lo que nosotros tenemos es un programa de largo plazo. El impuesto al cheque se fue. Todos, la ganancia, todo. O sea, nosotros tenemos que hacer un modelo cuyas políticas de emergencia sean estructurales de mediano y largo plazo. ¿Se están siguiendo? Con lo cual vos tenés que poder ver el país a 20 para no tomar ninguna medida de emergencia que te siga distorsionando el sistema. Este es el tema. El último sistema tributario que tuvimos en Argentina fue la Argentina Potencia, ¿se acuerdan? 1973, aplicable en 1974. A partir de ahí no hubo un sistema tributario, entendiéndolo como un conjunto de tributos que tenían un objetivo determinado y que se compensaban uno con otro. Hubo reformas nada más para adecuarlas a necesidades políticas o a lobbies, como decía Lilita recién, y después hubo retoques exclusivamente a los fines de recaudación. Eso es lo que tenemos hoy. No tenemos un sistema tributario. Por eso tenemos que partir virtualmente de cero con lo que tenemos, pero reactualizándolo y hacerlo de nuevo, sobre la base de un proyecto de país a mediano plazo o a largo plazo. Porque una de las cosas que hay que tener seguridad acá es jurídica en materia tributaria. No solo para las mineras, ni para las pesqueras, sino para las pymes y para todos los particulares. Porque si no le damos seguridad, nadie va a invertir. La realidad es eso. Entonces tengamos en cuenta que lo que hay que hacer acá es un cambio muy profundo en materia tributaria. Por eso lo principal es lo político. Claro, la decisión política. ¿Saben qué? La cabeza del político. Porque el político recauda para repartir y que la gente se lo agradezca. Y esta cabeza es terrible. Aún la tienen los que dicen ser liberales. Porque están pensando en la próxima elección. Yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar todos los carteles. Ni amarillo, ni nada blanco. El que diga, esta obra se paga con los impuestos del pueblo de la nación argentina en su totalidad. Y recaudar los impuestos. Y no puede haber nombre de presidente, gobierno, porque ahí también vos de cobrar la ciudadanía tributaria. Porque uno se pasa pagando impuestos y dice, mirá qué buena obra hizo Macri, el otro te va a ganar, cuando lo cambiaron por azules. ¿Se dan cuenta? Está asociada a las personas, pero lo pagamos nosotros. Y esa distorsión es antirrepublicana. Miren lo que tiene que ver la propaganda. En realidad, por eso hay que cortar las reelecciones. No le tenés que deber nada ni a un color, ni a un hombre, ni a una mujer. Se lo tenés que deber y exigir a tus servidores porque vos pagaste el impuesto.
El problema es que la política no tiene noción de haber pagado impuestos. Yo le hago un montón de preguntas y cuando estaba en la actividad privada, que yo andaba enloquecida con los anticipos. Sí. A mí me enloquecía. A mí no me importaban las ganancias que tenía que pagar, pero los anticipos eran terribles porque de repente... Ahora, también es cierto lo que decía, yo fui gran contribuyente en 2 años y éramos 2 estudios los que éramos grandes contribuyentes. ¿Y el resto? ¿Cómo no era gran contribuyente el resto si yo a los 2 años era gran contribuyente? ¿Entendieron? Tenían casas espectaculares y no había monotributo. Claro. Pero todo se arregla, por ejemplo, los abogados por afuera, es decir, el negro. Entonces yo nunca acepté. Entonces hacer el expediente y si no, no tomo. Ahora, yo venía de la justicia. Por eso también todos tenemos que pagar menos, pero pagar, porque si no la corren. ¿Está? Porque si no, el que paga sostiene al que no paga. El que no paga es exitoso y el que paga es un estúpido. Claro, este es el sistema actual de la vida. Bueno, chicos, nosotros nos tenemos que ir a comer. Bien.